Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hacemos un llamado de inmediato para que traiga su Biblia. Su guía de estudio es un eslogan que tenemos: bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo, porque es una realidad. Nosotros no debemos ni podemos aventurarnos en abrir la palabra de Dios sin contar con la dirección divina. Y el Espíritu Santo es quien inspira las Sagradas Escrituras. Avanzamos en esta semana de la lección número 7, el pacto con Abraham, y hoy estaremos tocando el tema, las dudas de Abraham. Óigame, es difícil a veces asimilar un título como este cuando recientemente estábamos hablando de la fe poderosa de Abraham. Y ahora, hoy, en este instante, estamos anunciando que vamos a estudiar las dudas de Abraham. Vamos a saludar aquí en cabina a nuestros distinguidos compañeros, los pastores Gregorio Morillo y Cristian Veras. Hoy es un día bastante hermoso. Yo estoy contento de estar aquí compartiendo con mis queridos amigos, colegas, el pastor Cristian Veras y el pastor Juan Francisco Scroggins. Y a ustedes, los hermanos queridos y amigos que nos escuchan, bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Gracias por el saludo, Pastor Morillo. Es una bendición poder compartir contigo, tanto contigo como con el Pastor Scroggins, y por supuesto con ustedes, amigos y hermanos que están detrás del telón, ahí en la radio, en la internet, donde quiera que se encuentre en el vehículo. Que las bendiciones del cielo puedan ser con ustedes también. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, cuán maravilloso eres. Nos regalas un día en el cual hoy podamos adorarte en espíritu y en verdad, y por eso te alabamos. Permite que al estudiar tu palabra lo podamos hacer con la convicción de que tú estás con nosotros para enseñarnos no solo a leer, sino a obedecer tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos al tema para este día. Hay un cuadro muy interesante que se encuentra registrado en el libro de Génesis, en el capítulo 16, del 1 al 16. Recordamos y somos enfáticos en el hecho de que la mujer de Abraham no daba hijos, era una mujer estéril, pero Dios había hecho una promesa, que de ese matrimonio vendría la promesa. Sin embargo, el tiempo pasa, unos 10 años desde que se había hecho la promesa, y nada de venir el hijo. Capítulo 16, los versículos del 1 al 6. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Pastores, yo creo que en esta declaración también la misma Sara está echando la culpa a Dios. El Señor le hizo estéril, es la declaración. Te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y de ahí nosotros sabemos cuál fue la historia. De ese acto, Pastor Morillo, Pastor Veras, sabemos lo que aconteció, la problemática en el hogar que se presentó, la muchacha salió embarazada y todo un cuadro, porque el hombre de fe que hemos estudiado, llamado Abraham,
se desvía del propósito original de Dios y comete ese error teniendo relaciones sexuales con la esclava, y de ahí viene Ismael. Es importante lo que mencionas, que Abraham, siendo un hombre de fe, una fe genuina, pero vemos lo que puede suceder en un momento de desesperación, en un momento donde las dificultades embargan la mente del individuo. Aún así, con su fe, como decíamos, él es una buena persona, pero cayó, tuvo un momento de debilidad. Sara, por supuesto, aquí vemos mencionando a Dios como el culpable de la situación de ella. Dice, Dios me hizo estéril. Vemos también a Abraham, que Abraham hizo lo mismo, le dijo, tú no me has dado hijo todavía. Hemos mencionado constantemente en el libro de Génesis, vemos al ser humano siempre echándole la culpa a Dios de la situación que están viviendo en ese momento. Y Sara, aprovechándose de la cultura de Mesopotamia, del lugar donde ella viene, de dar la concubina. Si la mujer era estéril, podría ella utilizar ese recurso, agarrar una de sus siervas y entregarla a Abraham. Por supuesto, hermanos queridos, sepa que eso fue tomado como un acto de falta de fe, tanto en Sara como en Abraham. Buscar otra forma de cumplir la promesa que Dios había dado. Sin embargo, recordamos que Dios siempre está al control de la situación, y aunque esto trajo grandes consecuencias, no solo para la familia de Abraham, sino que hasta el día de hoy encontramos esas consecuencias, ese error permear todavía lo que es las naciones y conflictos entre el pueblo mismo de Dios. Pero irónicamente, ya nosotros analizamos, Pastor Morillo, Pastor Vera, en el capítulo 5, ante la situación de que Abraham estaba culpando a Dios, Dios le hace la promesa, le dice, yo te he prometido que te voy a dar un hijo. Ahora lo vemos en el capítulo 16, irónicamente, lo que Dios no había hecho durante ese tiempo, entonces la resolución que hace el ser humano le resuelve el problema. O sea, lo que se está viendo aquí, lo que Dios no ha hecho, ya nosotros como seres humanos pudimos resolver ese problema. Y qué tristeza a veces que el ser humano no sabe esperar, o la espera es muy angustiosa para ellos y toman decisiones que no deben suceder, porque cuando Dios dice algo, no importa si pasa 5, uno lo dice tan fácil, ¿verdad que sí, pastores? 10, 15 años, pero cuando uno está involucrado en el asunto, que la capacidad, la fuerza física y la capacidad de reproducción se está haciendo, entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Y por eso se toman medidas como la que tomó en primera instancia Saraí. Le recomendó a su esposo que hiciera esa actividad, que de una manera u otra para esa cultura no era ilícita, para Dios sí lo era, y sin embargo los resultados dicen que la mejor decisión que puede tomar el ser humano es la que aconseja la palabra de Dios. Y es así, pastores. Encontramos que en el capítulo 16 del libro de Génesis, el autor hace una introducción fascinante, y él dice, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Eso se llama una introducción realmente literaria, porque es una narrativa que está haciendo. Está narrando la vida de Abraham y de Sara en ese momento, y dice que Sara era estéril. Sara no le daba hijos. Es para contrastar la costumbre que también fue adoptada por el pueblo judío, de cuando una mujer, la primera esposa de un hombre, no le daba hijos, él podía tomar a otra mujer para que hiciera ese papel, para que no quedara sin descendencia. Pero en el caso de Abraham era un asunto de fe, porque ya Dios le había prometido que él tendría un hijo. Era muy diferente a aquellos hombres que nunca recibieron esa promesa directa de parte de Dios, que Dios se le apareció y le dijo, yo te daré un hijo. Ahora, Pastor Scroggins, usted estuvo comentando algo de la tardanza de Dios. ¿Por qué tenía Dios que tardar tanto? 10 años después del capítulo 15, donde Dios le dice
que Abraham le dice, tú no me has dado hijo, ¿cómo? ¿Y qué me vas a dar si ya me enriqueciste? Y el heredero de mi casa ahora es un damaseno llamado Eliezer, pero tú no me has dado el hijo. Y Dios todavía le dice, yo te voy a dar el hijo, pero espera 10 años más. O sea, Isaac no había sido prometido ahí, había sido prometido mucho tiempo atrás. Y hemos de recordar que Abraham tenía 86 años de edad cuando nació Ismael, y ya Dios había prometido el hijo, y ahora Abraham tiene casi 100 años y todavía el hijo no llega. Y podemos decir, wow, Abraham falló. Señores, no es tan fácil. No es tan fácil, es lo que hacemos los seres humanos. Y por último quisiera decir de que eso se relaciona en algo con la segunda venida de Cristo. Si Abraham fue probado en esa ocasión con el hijo, hoy nosotros somos probados con la segunda venida de Cristo, porque creemos que está tardando mucho. De hecho, los cristianos hebreos de ascendencia hebrea hicieron lo mismo, y Pablo tuvo que decirle en Hebreos 9:28, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y entonces en Hebreos capítulo 10, versículo 37, y Pablo tuvo que decirle en Hebreos capítulo 10, versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y en el 9:28 dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. De manera que, aunque pareciera ser que la promesa tarda, e igual que el caso de Abraham, Dios siempre cumple sus promesas. Podemos decir que en medio de las malas decisiones incorrectas que nosotros podemos cometer, Dios aún así promete su protección, porque vemos más adelante cómo Dios protege la vida de Agar e Ismael. Y el apóstol Pablo alude, según la guía de estudio para el día de hoy, en el tercer párrafo nos dice que el apóstol Pablo alude a esta historia para expresar su punto de vista sobre las obras y la gracia. En ambos relatos el resultado es el mismo: la recompensa inmediata del obrar humano al margen de la voluntad de Dios conduce a problemas futuros. Fíjate que Dios está ausente durante todo el curso de la acción. Sarai habla de Dios, pero nunca le habla a él, nunca le habla a Dios, ni Dios le habla a ninguno de ellos. Esta ausencia de Dios es llamativa, especialmente después de la intensa presencia de Dios en el capítulo anterior, porque vemos a Abraham mostrando una fe genuina, contado por justicia. Por aquí vemos una trifulca familiar y vemos cómo Dios aparenta estar ausente en todo este desarrollo. Y ya sabemos lo que pasa cuando Dios no está en la toma de decisiones de nuestra vida. Pero usted acaba de hacer mención de algo muy importante: la aparente ausencia de Dios. Y eso nosotros podríamos mirarlo como una paradoja, que es una contradicción aparente. En el fondo no hay tal contradicción, porque si 2 años atrás yo tengo la seguridad de que Dios me ha hablado y que va a cumplir una promesa que me ha hecho, ¿el Señor tiene que estar recordándome eso todos los días? Por supuesto que no. Es que la vida del ser humano es así. Sarai o Sara, como usted quiera llamarle, manifiesta las mismas inquietudes que nosotros tenemos y lleva una vida como en espiral, o una vida ascendente y descendente, ascendente y descendente. Hoy creo mucho, mañana quizás no creo tanto, y esto es lo que nosotros estamos viendo. El hecho de que Dios ya haya hablado y ellos confirman ciertamente que es la voz de Dios, se debió esperar en esa promesa, pero algunos dirán de los oyentes, pastores, bueno, es que es tan fácil decirlo, y reiteramos una vez más, los largos años después que se activó la promesa y no hay cumplimiento aparente, es lo que hace que el ser humano se desespere. Pero diariamente, Abraham, Sara como familia
tenían la oportunidad de conversar con Dios, de orar al Señor, de desarrollar su fe, y en un acto a veces de desesperación se toman decisiones incorrectas que pueden afectar de por vida. Vemos que el pasaje describe la relación de Sara con Abraham y que ésta se asemeja a la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Por ejemplo, los dos textos comparten una serie de motivos en común. Número 1, Sarai como Eva es activa, mientras que Abraham como Adán es pasivo, y comparten verbos y frases comunes como escuchar la voz, tomar y dar. Este paralelismo, entonces, que nos está presentando acá entre las dos historias implica la desaprobación de Dios de esta manera de actuar. ¿De cuál manera? De que la mujer tome el papel sacerdotal en la casa. Cuando el hombre no sirve para nada, es la mujer que lo tiene que tomar. Pero la idea desde el mismo comienzo de la historia primigenia fue que Dios había colocado a Adán como sacerdote de la familia y que las decisiones, aunque pueden ser consensuadas naturalmente, debían ser tomadas por el sacerdote. Pero encontramos que en Adán ocurre que Eva es quien toma la iniciativa, y también en el caso de Abraham con Sarai, Sarai toma la iniciativa. Abraham pudo refutar, tenía posiblemente mayor conocimiento que Sarai, igual que el caso de Adán. Dios le había dado el privilegio, o por decir, no privilegio, sino la bendición de ser sacerdote de la familia, y es para tomar la decisión por Dios cuando sea atinada y cuando sea necesaria. El sacerdote de la casa debe tomar ese papel protagónico allí. Pero pastores, posiblemente Adán está reaccionando como lo hacen algunos hombres en la casa. Bueno, para evitar una situación de conflictos, de discusión que a veces podría ser, dicen algunos, estéril. Entonces se mantienen así, de esa manera pasiva. Pero hay que tener en cuenta que decisiones tan importantes en la vida, que tiene que ver incluso hasta con la eternidad, hay que discutirla, hay que conversarla, hay que sentarse a reflexionar. Estamos seguros de que si Adán, y en este caso también Abraham, se detienen a reflexionar en esa decisión que iban a tomar sus esposas, pues la cosa podría ser totalmente diferente. Sin embargo, ya estamos ahí, y las cosas que se escribieron para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, para nuestra corrección se han hecho, y de aquí debemos nosotros sacar algún tipo de lección importante en la vida. Los errores están ahí. Aquellos que debieron confiar en el Señor no lo hicieron. Se impuso lo que es la decisión de la voluntad del ser humano, y hoy en día, como decíamos ya anteriormente, estamos arrastrando no solamente allá en Medio Oriente, sino a nivel mundial, con esas malas decisiones que puede tener el ser humano. Aquí vemos también, Pastor Scroggins, a un Abraham aparentemente tímido. Su nobleza siempre se manifestó a favor del otro, ¿no? Siempre escuchó las palabras del otro, y así lo hizo con su esposa, que lo poco que aparece en el texto bíblico de Sarai, se ve que es más activa es la palabra, que Abraham. Y nosotros, a diferencia de la creencia del patriarcado, que el hombre siempre está ahí al frente, aquí aparece una Sara teniendo el dominio del hogar. Y lo más lamentable de todo esto es que se ve involucrado una tercera persona en un matrimonio que tendría que ser la bendición para todas las naciones, y ahora entra otra persona en acción, que vemos que aquí el fuego se encendió en la casa más adelante, hasta que Dios tiene que ir obrando, y Agar sale de la casa, y Dios aún así mantiene un cuidado sobre Agar y su hijo, porque también Ismael tendría una función. Vemos que más adelante Abraham hasta cree
trata de poner una idea de que Ismael pudiera ser el hijo de la simiente, y Dios le dice que no, es tuyo. Ismael, que todos conocemos la historia del suplicio que vivió en el desierto con su madre, Dios oye significa Ismael. O sea que aquí vemos a Dios obrando, porque aunque la idea de un hijo fuera del matrimonio de Sara no era bien visto, pero Dios escucharía el llanto y el clamor de Ismael, como así lo hace Dios en nosotros. Cualquier mala decisión que nosotros tomemos, Dios también está dispuesto a escucharnos. Dice irónicamente la historia, que termina con la idea de escuchar, shamá en hebreo, se hace eco de la escucha del comienzo de la historia, cuando Abraham escuchó la voz de Sarai, y ya ustedes ven todo lo que ha traído como consecuencia escuchar la voz de su esposa en ese momento. Pero al final Ismael dice que Dios escucha la voz del que clama. Bueno, estás hablando, pastor, acerca de Agar. Agar era una egipcia. Encontramos que cuando Dios busca a Agar en el desierto, cuando está huyendo de Sarai, que le dice que se vuelva donde su ama, y luego cuando el niño también tiene sed, que ella tiene miedo de que muera, Dios vuelve y habla a Agar. El hablar a Agar indica que Dios no hace acepción de personas. Así es. Porque era una egipcia, no era judía, no era descendiente de Abraham. Los judíos entendían, y los israelitas, de que el pacto, ellos eran herederos del pacto, y que Dios le hablaba a ellos de manera especial, que si sobraba algo le daba a los otros, pero que ellos eran los herederos de la salvación. Y Dios hace ver que no, porque hay ausencia de la voz de Dios en el caso de la decisión de Abraham y de Sarai. Dios le había hablado activamente en el capítulo 15, cuando Dios se aparece a Abraham, hasta lo visitó. Y dice el texto que lo sacó fuera, utilizando un pleonasmo para indicar que Dios estaba dentro de la tienda con Abraham. Fue que lo despertó posiblemente. Fue que cuando él tenía sueño, Dios se le apareció y le dijo: ven, que quiero hablar contigo. Sin embargo, no vuelve a hablar Abraham en el incidente del capítulo 16, indicando la desaprobación divina, pero sí le habla a Agar para darle una promesa de seguridad, no solo de que ella daría luz al hijo Ismael, sino que también él sería una nación bendecida. En una ocasión leí sobre el accionar, el actuar de Dios a veces cuando los seres humanos tomamos una mala decisión. Porque Dios ve el corazón, Dios puede leer el futuro y sabe el potencial en torno a la obediencia que puede tener el ser humano. Por un momento en que se comete un error, entonces Dios trata de arreglar la situación de tal manera que aquellos que están involucrados en el asunto sientan lo menos posible las malas decisiones de los otros. Porque uno se pregunta, el caso de Ismael, ¿cuál es la culpa que tenía? Una decisión que se gestó dentro de Sarai, Abraham, y que involucró también a esta esclava. Con el tiempo, las contiendas, las disputas que se presentaron allí, ciertamente la situación era muy apremiante para esta muchacha, que hasta en cierto momento llegó a pensarse que era la dueña de la casa. Pero los resultados están ahí, y entonces Dios, en medio de una mala decisión que tomaron los seres humanos, trata de arreglar todo para que las circunstancias obren a bien a los casos que están involucrados. Ahí es donde se cumple Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Y en ambos hogares, ambos hijos, la promesa estaba ahí, porque Dios cumplió con una promesa que le hizo a Abraham en la persona de Ismael, que hizo una nación fuerte de esa descendencia, y más aún rectificó que la promesa del Mesías era del matrimonio
que él había contraído con Sara, y la promesa de Dios se cumplió a su debido tiempo. Es indiscutible que Dios estuvo guiando todo este proceso. Agar se va la primera vez, pero Dios la trae, porque la primera vez que se va Agar es un asunto de celos. Pero la segunda vez que Dios aprueba, viene sumisa. Que cuando ya viene sumisa, tranquila, pero ya viene un problema de herencia, un problema de la promesa, en quién se va a cumplir la promesa. Entonces ahí sí, cuando Agar se va e Ismael, Dios tiene un cumplimiento o un deber ahora con Agar e Ismael, y lo cumple. Dios guió indiscutiblemente este error de Sara y de Abraham. Dios lo guió de una forma para que la simiente que se cumpliría en Isaac fuera un cumplimiento real, mesiánico, y que Sara y Abraham viera que por fin, aunque tarde, pero se cumplió la promesa. Tarde para el ser humano, porque Dios tiene su tiempo y siempre Dios obra en el momento adecuado. Hay una pregunta muy fascinante y me agrada al final de la guía de estudio el día de hoy, que dice: ¿por qué es tan fácil que nosotros cometamos el mismo tipo de error de Abraham? Ya comentábamos al principio de la entrega el día de hoy que no era fácil. Dios había tardado en dar la promesa a Abraham, y el ser humano tiende a desesperarse. Igual nosotros, posiblemente nosotros mismos no tengamos la fe de Abraham de esperar lo que él esperó. Posiblemente teniendo a mano alguna otra alternativa la usemos hasta al otro día, al día siguiente, o un mes después, un año. Quizá esperemos a Dios 2 años, por así decir, pero nuestra fe tiende a flaquear, y Abraham esperó un buen tiempo. Dios quería prácticamente, y me van a disculpar con anterioridad por el comentario que voy a hacer, que Abraham estuviese y Sara casi convertido en un vegetal humano para Dios actuar. Cuando las fuerzas humanas se terminan, inician las fuerzas divinas. Amén. Así es. Pensamos que esta ha sido una lección muy importante, como todas que tienen que ver con el estudio de la palabra de Dios, y quisiéramos invitar a la población para que confiemos. Cuando Dios hace una promesa, se cumple al tiempo de Dios y no del ser humano. Vamos a orar. Señor, en esta hora cerramos con Radio Amanecer en Estudio. Agradecemos la conducción del Espíritu Santo. Gracias por la iluminación que estás llevando a cientos, miles de personas que estudian con nosotros, y sabemos que eso es real porque miles y miles de personas están conociendo de Cristo Jesús a través del estudio de tu palabra. Amén. Dirígenos en cada momento, en su nombre, en el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Y en su nombre agradecemos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.